Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras presentes. En la tarde de hoy, el grupo conformado por Escobar Efraín, Díaz Evaniel, Núñez Iván y Castro Oloniquinja y mi persona, William Abrego, estaremos hablándoles sobre la educación virtual y la educación a distancia. Como introducción, el confinamiento obligó a la humanidad a adaptarse a un nuevo modo de vida, que da lugar a la creación de nuevos escenarios en los que prima el uso de nuevas tecnologías que van transformando los espacios físicos mismos paulatinamente fueron reemplazados por espacios virtuales. La telemática se convirtió en un nuevo canal de comunicación e información que dio lugar al teletrabajo y a la teleeducación. El empleo de la telemática en el ámbito educativo es cada vez más amplio y diverso, ya que la puede utilizar el profesor como soporte pedagógico o el alumno para el aprendizaje autónomo. Los temas que estaremos viendo en cuanto a la educación virtual son los antecedentes. Estaremos viendo qué es educación virtual, sus características, el tutor virtual, papel del Internet y la infraestructura de hardware y software necesarios, papel del educador en un sistema virtual de educación, el currículum, adaptaciones necesarias al implantar un sistema de educación virtual. Y en cuanto a la educación a distancia y otras modalidades, veremos conceptos, B-Learning, e-learning, nuevas tendencias y prácticas innovadoras, estándares para el diseño de oferta formativa virtual, cápsulas autoinstruccionales de aprendizaje, aplicaciones móviles educativas y universidades virtuales. Antecedentes. Basándonos en la clasificación establecida por García Aretio en el 2001, nos encontramos con la primera generación, enseñanza por correspondencia. Nace a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, apoyándose en el desarrollo de la imprenta y de los servicios postales. Segunda generación, enseñanza multimedia. Nace en la década de los 60, con la utilización de múltiples medios como recursos para el aprendizaje. El texto, escrito por la primera generación, comienza al estar apoyado por recursos audiovisuales, ya sea radio, televisión, video, etc. Tercera generación, enseñanza telemática. Nace a mediados de los 80, con la integración de las telecomunicaciones con otros medios educativos. Mediante la informática, se puede decir que es el momento en que pasamos de una enseñanza centrada en los contenidos a una enseñanza centrada en el alumno. La cuarta generación, formación a través de Internet del e-learning. Esta etapa se inicia a mediados de los 90, cuando la educación a distancia comienza a utilizar campos virtuales con el apoyo de Internet. Se va superando el aislamiento característico de la educación a distancia tradicional. Educación virtual. ¿Qué es la educación virtual? La educación virtual es la optimización de los recursos tecnológicos para mejorar el proceso educativo y es gracias a la tecnología que se logra potencializar el apoyo y el desarrollo de los alumnos. Gracias a la distancia y a estar en un ambiente no presencial, la participación del alumno es interactiva. Características de la educación virtual. Algunas de las características que posee la educación virtual son el aprendizaje autónomo. Los colaboradores pueden acceder a una plataforma virtual y encontrar contenido multimedia a la hora que ellos deseen y son responsables de su tiempo de estudio. Comunicación bidireccional. Tanto los tutores como los colaboradores tienen voz y voto dentro de estos procesos de aprendizaje. Su alcance masivo. Para la educación virtual no existe la barrera espacio-tiempo, solo hasta tener acceso a un ordenador de Internet. Dejar al lado los modelos de clasificación tradicionales. Aunque existe un sistema de nota, se basa en el aprendizaje, la práctica y la interacción. Trabajo en equipo. Es necesario para la permanente retroalimentación sobre el desempeño del colaborador y el tutor. El tutor virtual es fundamental, ya que está allí ante aquellas dudas que no quedan claras. Él apoyará, él aporta su apoyo y sugerencias que dan los años de experiencia. El tutor virtual es
es y será indispensable para desarrollar y potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Es por eso el tutor virtual en la educación virtual juega un papel motivador, complementario al esfuerzo y perseverancia del estudiante. Así abriendo espacios mediante la tecnología que permitan interactuar más allá del conocimiento. Y en cuanto a la infraestructura de hardware en la educación virtual, también es muy importante, ya que sin, sin el hardware necesario, un estudiante o un tutor no se podrían comunicarse. El papel del Internet ofrece un mayor acceso que es a la información, tanto complementaria sobre las lecciones que se abordan en clases como enfoques y temas nuevos con los que el alumno puede seguir aprendiendo sobre una materia de forma autónoma. También el software es necesario en la educación virtual, ya que, como dije, no sería capaz de comunicar con el tutor o con los estudiantes. Entonces, el papel del Internet y la infraestructura de hardware y software necesarios en la educación virtual son muy importantes. Educación virtual, o sea, el papel del educador en un sistema virtual de educación. En cuanto al papel del educador en un sistema virtual de educación, el papel del educador provoca el aprendizaje, partiendo de las experiencias previas de los estudiantes mediante análisis. O sea que el educador eh, sabrá o hará un análisis del grupo o de conocimientos de cada estudiante, ya sea eh, haciendo, eh, haciendo debates grupales, haciendo preguntas a cada estudiante o haciendo preguntas en conjunto, así saber los análisis y también las fortalezas de, de, la, de los estudiantes en la educación virtual. Entonces, el educador sería un tutor más, que sería un facilitador que contribuye con el conocimiento especializado que focaliza la discusión en puntos críticos. Entonces, el rol central del docente es del actuar como mediador o intermediario entre los contenidos y la actividad constructivista que desplieguen los alumnos para asimilarlos. Entonces, el papel del educador consiste en ayudar a los estudiantes, contribuir su conocimiento con los estudiantes. El papel del educador es muy importante en la educación virtual. Continuando con la educación virtual, veremos el currículum, adaptaciones necesarias al implementar un sistema de educación virtual. El currículum educativo es un instrumento del sistema educativo compuesto por un conjunto de estrategias formativas, plasmadas en un plan de estudios. Consta de ciertos elementos como objetivos, metodología, destrezas, con criterios de desempeño, contenidos, recursos, evaluación, entre otros. Este documento está establecido en la Ley Orgánica de la Educación de cada país. Se caracteriza por ser flexible, integrador, multidisciplinario y proporciona una guía a seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, las adaptaciones curriculares son instrumentos útiles para entender la diversidad del aula y a dar solución a los problemas de aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. Está regulada por los 3 niveles de concreción curricular, permitiéndole a los estudiantes acceder a una educación inclusiva de calidad y calidez de acuerdo a la condición que presenta. Se caracteriza por ser flexibles, individuales, contextuales, realistas, cooperativas y participativas. Por otra parte, la educación a distancia y otras modalidades. En 1981, Pío Navarro Alcalá Zamora conceptualizó la enseñanza a distancia como aquellas formas de estudio que no son guiadas o controladas directamente por la presencia del profesor en el aula, aunque se beneficien de la planificación, guía y enseñanza de profesores, tutores o a través de algún medio de comunicación social que permite la interacción profesor-alumno, siendo este último el responsable exclusivo del ritmo y realización de sus estudios. Aquí enumeraremos la evolución de lo que es la educación a distancia y sus modalidades.
lo que nos permitirá comprender por qué hoy día esta modalidad es una de las preferidas. Empezamos con la educación a distancia en 1850-1960. Este es el momento en el que surge esta modalidad. Se usa el correo postal como medio de comunicación entre el tutor y el aprendiz. El apoyo académico se manejaba por vía telefónica. La radiodifusión y la televisión también tenían una importante participación en el proceso. Luego sigue la educación multimedia en 1960-1980. El método evoluciona e integra el apoyo académico a través de audios y videocassettes. Se incorpora el envío y recepción de fax como medio para atender la comunicación. La teoría de la independencia y la industrialización se hace fuerte. Luego sigue la educación virtual. Inicia la enseñanza asistida a través del computador, programas de computación y CD-ROM. Se amplía el proceso con el uso del Internet como herramienta educativa, surge el apoyo con videoconferencia de sala, nace la teoría de la comunicación bidireccional y aprendizaje colaborativo, luego sigue la educación social, se implementa el uso de entornos virtuales de aprendizaje, cambia la dinámica en el computador gracias a la creación de la web 2.0, se abre paso a la teoría del diálogo didáctico mediado. Educación móvil, por último, inicia la tecnología basada en el teléfono celular inteligente, objetos de aprendizaje en repositorios. Como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, en la educación virtual se han originado tres grandes modalidades de educación a distancia que le facilitan al estudiante el acceso a sus aulas virtuales. Dichas modalidades son e-learning, b-learning y m-learning. Primero vamos a comenzar a definir qué es el e-learning. Es un concepto de formación combinada en un modo virtual y un modo presencial, según necesidades o preferencias que tengan las personas o las empresas. Comúnmente esta nueva metodología de capacitación, podemos decir que se ha surgido tras pandemia, se utiliza mucho en temas como universidades, en temas de escuela y cursos donde combinamos el modo virtual, o sea, las clases teóricas, y vamos a lo presencial, a lo modo práctico. Muy utilizada en lo que es carreras de ciencias, carreras que tienen que ver con temas de enfermería, medicina, odontología, entre otros, y es la que está muy utilizada. ¿Por qué? Porque combina ambos procesos. Puedes estar en modo virtual, todos tus cursos teóricos, tus exámenes y el tema práctico. O sea, cuando vas a hacer los laboratorios, cuando vas a tocar o vas a hacer algo, vas directamente hacia el equipo, hacia los implementos que tienes que decir, entonces toca trasladarse a las universidades o a cualquier centro de estudio que se esté utilizando. Para mí el investigado es uno de los más utilizados, ya que maneja las dos herramientas. También te brinda un grupo de herramientas de estudio, tanto cursos cuanto unidades de libros virtuales, entre otros, para tener una mejor opción y un mejor aprendizaje. Una de las que estuve investigando también muy utilizada es la metodología e-learning, las nuevas tendencias y prácticas innovadoras. Primero que todo vamos a definir qué es el e-learning. E-learning es un concepto que hace referencia a todas las actividades formativas o formáticas que se dan exclusivamente a través de un dispositivo conectado a la red. Esto a lo que se llama aprendizaje electrónico o formación online, también llamado aprendizaje virtual. Como primer requisito para poder que el learning tome cuerpo o tome formación, tiene que estar conectado a un dispositivo que tenga salida a internet, ya que este tipo de cursos, como su palabra lo dice, todos son de modo virtual, de modo presencial, donde hay un aula, donde hay ciertos módulos de aprendizaje que tenemos que hacer, ciertos cursos que debemos dar, ciertos laboratorios que debemos realizar, pero todo a distancia. No es de manera como el e-learning que sí mezcla ambas partes o la manera presencial, que sí es yendo al sitio donde se brinda el curso. Acá de manera virtual es utilizar una plataforma donde podemos realizar el curso de manera virtual. Las nuevas tendencias de e-learning, como toda plataforma que tiene que se hacen tendencias cada año. Para este 2022 el e-learning tiene una nueva tendencia, como la son la llamada el metaverso, la microinformación, el aprendizaje colaborativo y espirales de aprendizaje. Le vamos a definir o le vamos a detallar cada una de lo que es, qué significa cada uno de estas nuevas tendencias que se están realizando en el mercado para este 2022.
como lo es que es el metaverso. El metaverso permite algo similar de no navegar en Internet, sino de estar sumergido en ella. Con herramientas como las gafas, realidad virtual, realidad aumentada, puedas trabajar y jugar mediante la realidad aumentada con personajes de cualquier rincón del mundo. Estos son nuevos entornos virtuales, además permiten manipular objetos en tercera dimensión. Para aprender a través de la experiencia directa, el metaverso promete muchos cambios para el trabajo y el estudio. Por ejemplo, asistir a una conferencia de forma virtual y participar activamente. Lo que es la microformación. ¿Qué es la microformación? La microformación es la educación online o teletrabajo. Ha sido la mejor opción para millones de personas debido a la pandemia. La educación virtual tiene además la capacidad de ofrecer la enseñanza más rápida y recursos altamente eficaces. La microinformación permite también tomar cursos cortos y se está trabajando en una empresa o si vas a la universidad, o sea, puedes mezclar las dos cosas a la vez. Esta tendencia cuenta además con recursos como juegos, videos en YouTube, plataformas podcast, aplicaciones interactivas. Otro que tenemos es el aprendizaje colaborativo, es una nueva de las tendencias para este 2022 del e-learning. Está muy enfocado al aprendizaje de tipo de aprendizaje para desarrollar un compromiso, una capacidad de innovación a los estudiantes. Estos entornos educativos desarrollan que puedes aprender contenido de forma más activa. Es decir, que la experiencia no solo te aporta conocimientos, sino también que permite llevarlos de manera simple a problemas concretos y reales. Espirales de aprendizaje. Otro punto como las espirales de aprendizaje, una educación ya completa múltiples métodos y formas de relacionarse entre los estudiantes. Los currículos son flexibles, también los métodos para interiorizar los conocimientos. Los espirales de aprendizaje son a las que añaden prácticas colaborativas de una forma unidireccional de impartir el conocimiento. Estos nuevos entornos los estudiantes exploran, comparten, discuten sobre lo aprendido y detectan la necesidad de los. Como otro punto tenemos los estándares para el diseño de una oferta formativa virtual o crear una aula virtual. Determinar una modalidad de impartición 100% virtual o embebida con el apoyo a la presencialidad, o sea, de ir al sitio a aprender, tocar, trastear y ver cómo se resuelven algún tipo de problema. Identificar a sus destinatarios considerando su edad, disponibilidad, horaria, distribución geográfica y el sector a la que se desempeñan, entre otras características. Definir objetos de aprendizaje, precisar el conocimiento previo con los que se deberían contar quienes tomen el curso, establecer estructura del curso y verificar accesos a internet y tecnologías que disponen los participantes. Para nosotros estos son los principales estándares que debe tener un diseño de una oferta formativa virtual, o sea, para realizar un curso a nivel virtual, ya que se ya del lado de cómo crear un aula virtual. Cápsulas de autoinstruccionales de aprendizaje. Se refiere a la innovación pedagógica que integra el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la generación de recursos o contenidos digitales educativos con el propósito de difundir contenidos temáticos cortos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las cápsulas educativas pueden tener como los siguientes: materiales de apoyo, cursos en línea, paquetes didácticos, infografías, multimedios, objetos de aprendizaje, libros electrónicos, vídeos educativos y entre otros. Y las cualidades que deben caracterizar los contenidos digitales en las cápsulas deben ser prácticos en el sentido de promover información práctica y realista, contextualizados que deben estar acorde al contexto, ya sea socioeconómico, cultural, lingüístico de los usuarios, que sea bien escrito, que su redacción debe ser concisa sin ambigüedades, redundancia ni precisiones, que sea ejemplificativos, que deben tener ejemplos, casos de estudios, escenarios auténticos y relevantes. Aplicaciones móviles educativas. Es un programa multimedia ideado para ser usado a través de dispositivos electrónicos móviles, ya sean teléfonos inteligentes, tabletas, PDA y entre otros, usado como una herramienta de e-learning. Todas ellas combinan la educación, la pedagogía y la tecnología para facilitar la acción de todas las personas implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas aplicaciones móviles educativas que podemos mencionar son el Khan Academy, que nos ofrece una variedad de cursos y clases para estudiantes de todos los niveles. Tenemos Udemy, que fue una de las primeras aplicaciones educativas. Podemos acceder a ella a través de un dispositivo móvil o a través de su página web. Casi la mayoría de sus cursos son de paga y también aunque ofrece pocos cursos gratuitos. Duolingo es una aplicación que nos permite aprender cualquier idioma que queramos. Tenemos también el Kahoot, que es una herramienta utilizada para los maestros para administrar cuestionarios, discusiones o encuestas. Tenemos X, que ofrece cursos de universidades reales, aunque no nos ofrece ningún título universitario. Class Dojo, que es una aplicación de aprendizaje que es interesante para niños, ya que se utiliza como se conoce como aprendizaje de aula virtual. Tenemos la Planeta Geo, que es una herramienta para niños destinada al aprendizaje sobre la geografía.
tenemos la anatomía 3D o Anatomy Learning, que a través de su interfaces 3D nos permite enseñar a niños sobre los músculos, sobre los huesos, el sistema nervioso y los órganos. Universidades virtuales. La Universidad Abierta del Reino Unido fue la primera universidad exitosa en enseñanza a distancia del mundo. Fue fundada en la década de 1960 con la creencia de que la tecnología y las comunicaciones podrían brindar un aprendizaje de nivel de grado de alta calidad a las personas. Una universidad virtual ofrece una educación superior a través de medios electrónicos, generalmente por Internet. Algunas son instituciones físicas que brindan aprendizaje en línea como parte de sus recursos universitarios extendidos, mientras que otros solo ofrecen cursos en línea. Okay. Algunas universidades virtuales en Panamá o algunas universidades físicas que ofrecen la modalidad virtual son las siguientes: la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá, que es la UNAD, y la Universidad Columbus, la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Tenemos la Universidad Latina de Panamá, tenemos la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad del Istmo, y la Universidad Interamericana de Panamá y ISAI Universidad. Como conclusión, se puede decir que aunque lleve un buen tiempo existiendo las universidades virtuales, durante la pandemia su crecimiento de la educación a distancia ha sido notorio. Uno puede estudiar desde cualquier punto del mundo a otro sin salir de casa. Las cápsulas educativas se pueden definir de una manera general como contenidos cortos en donde se explica de forma descriptiva un concepto de clave en educación. En conclusión, podemos concluir que nuestro tema expuesto en el día de hoy, todos los puntos que hemos tratado de la educación a distancia, es muy importante resaltar que todos estos métodos que hemos estado utilizando son con fines para el progreso de cada persona. Para cerrar esa brecha digital y darnos cuenta de las fallas que tenemos a nivel país, región o comunidad, sobre de cómo podemos aprender como sociedad a integrar todas estas tecnologías que se tienen para llevar a cabo una mejor educación, una preparación de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes, ¿no? Y sacarlo de ese mundo malo como son las drogas, el alcoholismo, entre otros vicios que lo que hacen es perjudicar a la población. Para esto, lo que es la educación a distancia, la educación virtual, nos ha llevado a que después que tengamos un teléfono conectado a internet, o sea, que tenga data, podemos acceder a esos cursos, aprender a capacitarnos y a crecer profesionalmente. Espero haya sido de su agrado mi presentación. Muchas gracias a todos. Continuamos con el siguiente componente.